comparamos, ¿no?, lo que ha ocurrido con los salarios y con la productividad, fijaos, ¿no?, que lo que se puede observar en la parte izquierda, ¿no?, de la imagen, ¿no?, tenéis los datos relativos a la economía española, ¿no? Pues lo que podemos observar es que, en todo caso, se cumple esa regla, ¿no?, de la que hablábamos, ¿no? Durante las últimas décadas, los avances que han experimentado los salarios, ¿vale?, han quedado por debajo de los avances experimentados por la productividad, ¿vale? Fijaos que a medida que pasa el tiempo, ¿no?, bueno, ahí os he puesto también para comparar, ¿no?, lo que ocurre durante los denominados años dorados, ¿no?, del capitalismo, ¿no?, durante la década de los 60, ¿no? Pero si nos vamos a años más recientes, ¿no?, fijaos que entre el año 80 y el año 91 hay un avance más limitado de la productividad, ¿no?, una tasa media, ¿no?, del 2%. La productividad cae, ¿no? O sea, digamos que avanza a un ritmo mucho más limitado, ¿no?, durante la fase más reciente, ¿no?, la que se corresponde con el proyecto del euro, ¿no?, con la puesta en marcha del proyecto del euro, ¿no?, desde el año 99 hasta el año 2023, ¿no? Y eso lo que provoca, como veis, es que los salarios pues prácticamente estén estancados, ¿no?, o hayan quedado estancados, ¿no?, durante los últimos 25 años en la economía española, ¿vale? Como veis, es una dinámica parecida a la que ha habido en la eurozona, que es los datos que tenéis en la parte derecha de la imagen, ¿no?, se corresponden con la eurozona, pero digamos que en el caso de la economía española se presentan de manera mucho más aguda, ¿no? Ese menor avance de la productividad viene fundamentalmente explicado por esa estructura productiva tan particular que hemos comentado al principio de la sesión, ¿de acuerdo? Y eso es lo que explica el hecho de que el ajuste de los salarios haya tenido que ser, pues como os decía, ¿no?, mucho más virulento. Bueno, ahí tenéis un gráfico que representa en términos anuales lo mismo, ¿no?, como los salarios, pues en términos de tasas de variación anual han quedado por debajo, ¿no?, de los avances en términos de productividad. Y fijaos, ¿no?, aquí se observa el profundo deterioro de los salarios reales. Incluso, fijaos, ¿no?, aquí de lo que estamos hablando es de los salarios reales, ¿vale?, cubiertos por la negociación colectiva. A pesar de ello, como os decía, ¿no?, los mecanismos de salvaguarda, los mecanismos de indexación automática se han desactivado para la mayor parte de los trabajadores y eso ha provocado un profundo deterioro del salario real para los trabajadores en España, ¿no?, durante este periodo más reciente, ¿no? No obstante, como os decía, ¿no?, estamos hablando continuamente de salarios reales, pero yo os he planteado, ¿no?, cuando hablábamos, ¿no?, de las diferentes categorías del salario, ¿no?, de que la perspectiva más acorde con el análisis marxista es precisamente la del salario relativo, ¿vale? Es decir, no basta, ¿no?, con analizar lo que ha ocurrido con el poder adquisitivo de los trabajadores, sino que hay que poner eso en relación con el grado de desarrollo promedio de la sociedad. Es decir, básicamente tenemos un indicador que es el salario relativo, que es el que nos permite comprender cuál es la participación de los trabajadores en la renta total, ¿no?, en la distribución del ingreso, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que aquí hay que tener en cuenta otro elemento, ¿no? Por eso el título de ese gráfico, ¿no?, no es el del salario relativo, ¿no?, sino el del coeficiente salarial. ¿Por qué? Pues porque, fijaos, si nosotros nos dedicamos a analizar a lo largo del tiempo cuál es el porcentaje de la renta total que se transforma en salarios, estaríamos dando por hecho que la estructura de clases en el capitalismo es estable, ¿vale? Y no es así. No es así no por fenómenos extraños, sino como consecuencia del funcionamiento ordinario de la competencia capitalista, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que como consecuencia de esa competencia que se produce no entre las dos clases, no entre trabajadores y capital, sino dentro de la clase capitalista, ¿no?, entre los distintos capitales individuales, ¿no? ¿Qué ocurre? Que aquellos capitales más fuertes, ¿no?, son los que acaban arrebatando cierta cuota de mercado a los capitales más vulnerables, ¿no?, y por tanto estos últimos no sucumben, ¿no?, frente a la competencia de los capitales más potentes y finalmente lo que tenemos es que esos pequeños propietarios pues se acaban viendo abocados a vender su fuerza de trabajo para garantizar su sustento material, ¿de acuerdo? Es decir, que lo que tenemos es que hay un flujo predominante de capitalistas que sucumben, ¿no?, fundamentalmente son pequeños propietarios, ¿no?, que sucumben frente a la competencia derivada de los grandes capitales y que, por lo tanto, tienen que o acaban engrosando la clase salarial, ¿vale? También sabemos que hay, o sea, que no solamente hay un flujo en ese sentido, también hay trabajadores que, como consecuencia de diferentes situaciones, ¿no?, se acaban convirtiendo en propietarios, ¿vale?
Pero el flujo predominante es el primero y eso es lo que provoca el hecho de que haya una asalarización creciente de la población activa, ¿no? En el caso de la economía española, fijaos, ¿no? Hay sectores en los que se observa, ¿no? De manera muy explícita, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la hostelería, ¿no? De la restauración que comentábamos anteriormente, hace 20, 25 años, ¿no? En el caso de la sociedad española era muy habitual encontrarse con pequeños establecimientos, pequeños restaurantes que eran regentados por unidades familiares, ¿no? Y sin embargo, entra los grandes capitales en ese sector y lo que hace es arrebatar ese segmento de mercado, ¿no? A los pequeños propietarios que al final acaban engrosando a la clase asalariada, ¿no? Lo mismo ocurre con el pequeño comercio, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que no solamente es importante ver qué porcentaje de renta se llevan los trabajadores, ¿no? Sino qué porcentaje de la población representan los trabajadores, ¿no? Y lo que vemos es que hay un creciente, ¿no? Peso relativo de los trabajadores, de los asalariados en el conjunto de la población, ¿no? Todo ello sin descontar ni siquiera, ¿no? El efecto de los falsos autónomos, ¿no? Que si queréis también podemos comentarlo ahora, ¿no? Entonces, de cualquier manera, lo que quiero que tengáis en cuenta es que el indicador que tenéis ahí, el coeficiente salarial, se obtiene precisamente como la relación entre el salario relativo y la tasa de asalarización, ¿vale? Entonces, fijaos que una distribución equitativa entre clases sociales vendría dada por un indicador cuyo valor fuera de 100, ¿vale? Imaginaos, ¿no? Si tenemos que el 80% de la población, ¿vale? Son trabajadores asalariados, ¿vale? La tasa de asalarización es de un 80% y el salario relativo es de un 80%, eso significa que el 80% de la población se lleva el 80% de la renta, ¿vale? Como veis, el valor está lejos del 100 y además cada vez más lejos del 100, ¿no? Es decir, ahí hay una tendencia decreciente del coeficiente salarial. ¿Qué nos está indicando esto? Pues que la posición relativa de los trabajadores en el marco de distribución del ingreso es cada vez peor, ¿no? Cada vez, digamos, que se encuentran más alejados precisamente de la situación de los propietarios, ¿no? Como veis, hay una tendencia decreciente hasta el año 2007, se ve interrumpida por la crisis del euro, como consecuencia de que los beneficios son más sensibles, ¿no? A la interrupción de la acumulación que los propios salarios, ¿no? De nuevo, una vez que se reactiva la acumulación durante esa década, ¿no? Cae el coeficiente salarial y ante la inminente crisis vinculada a la COVID, ¿no? De nuevo se dispara ese indicador. Una vez que en principio se vuelve a reactivar la acumulación, la tendencia predominante es la caída del coeficiente salarial, ¿no? Esto es el empobrecimiento relativo del que nos hablaba Marx, ¿de acuerdo? Entonces, por cerrar ya, bueno, os he puesto aquí algunos otros indicadores, ¿no? Que también me resultan relevantes, ¿no? Como la mayor incidencia de los trabajadores pobres, ¿no? Anteriormente, digamos que la pobreza fundamental y la exclusión social estaba asociada al fenómeno del desempleo y cada vez más es más habitual, ¿no? Que nos encontremos con trabajadores activos, ¿no? Que están en situación de pobreza, ¿no? Pero fijaos, ¿no? Os he incluido también por aquí algunos datos de los jóvenes, como os decía antes, ¿no? Porque sí que representan fracciones, ¿no? De la clase asalariada más vulnerables y que por lo tanto se ven afectadas, ¿no? En mayor grado por ese proceso de regresión salarial. Fijaos aquí en este gráfico no se ve claramente cómo para los trabajadores jóvenes, ¿no? Con independencia, ¿no? De su nivel de formación, se observa, ¿no? Que los salarios acusan una fuerte caída durante las últimas décadas, ¿no? Y no solamente es eso, porque se habla de polarización social, pero no solamente en términos de distribución del ingreso, sino también en términos de distribución de la riqueza, ¿vale? Distribución de la propiedad, ¿no? Fijaos como os comentaba antes, ¿no? Cada vez son menos aquellos hogares que poseen en propiedad su vivienda principal. Fijaos cómo la tendencia para los jóvenes es mucho más acusada, ¿vale? Pero para el conjunto de la clase asalariada, ¿no? Pues tenemos precisamente esa misma tendencia, ¿no? Como veis ahí, la propiedad del patrimonio familiar, ¿no? Representada en distintos activos, ¿no? Como pueden ser propiedades inmobiliarias, pero también activos financieros muy importantes, ¿no? Como son aquellos que representan medios de producción, ¿no? Las acciones, ¿no? Pues lo primero que tenéis que tener en cuenta es que el porcentaje de acciones que está en manos de la clase trabajadora, pues como podéis ver es muy reducida, ¿no? Y además, digamos que ahí tenéis una comparativa, ¿no? Entre los datos del año 2008 y los del 2017, ¿no? Estos son datos que proceden del Banco de España, que publica datos no anualmente, ¿no? Sino cada 3 o 5 años, dependiendo del
del periodo, ¿no? Y, como os decía, ¿no? Hay un deterioro, ¿no? De la participación de los trabajadores en la propiedad de estos activos, ¿no? Por lo tanto, digamos que todo ello, ¿no? Nos sirve para caracterizar, ¿no? La situación de la economía española, ¿no? Como la de una economía en la que hay un escenario de polarización social creciente, ya que tenemos una clase asalariada cada vez más nutrida, es decir, que hay un incremento del peso relativo, ¿no? De los asalariados en el conjunto de la sociedad. Estos trabajadores están acusando, ¿no? Un profundo proceso de regresión salarial que se refleja fundamentalmente, ¿no? En la caída de la participación de los salarios en la renta total, aunque también en un estancamiento de los salarios reales. Y además esa tendencia se ve agravada por el hecho de que la propiedad, la riqueza, cada vez está concentrada, ¿no? En un menor número de manos, ¿no? Bueno, fundamentalmente con esto acabo, ¿no? Ahora, si queréis, en el turno de preguntas, pues pasamos a discutir pues aquello que consideréis más interesante, o si necesitáis que aclaremos, ¿no? alguna cuestión, pues podemos hacerlo, ¿no? Disculpadme, porque la verdad es que entre que hemos empezado un poquito más tarde y el parón del apagón, no sé si se me ha ido el tiempo y no sé si me he ajustado, ¿no? a la hora en la que habíamos quedado en que interviniese o no. Ya os digo, ¿no? que pido disculpas y quedo a vuestra disposición para resolver pues, las dudas o para que realicéis los comentarios que estiméis oportuno. Gracias, Javier, por tu presentación. Bueno, quiero solicitarles un aplauso para nuestro invitado Javier por sus palabras. Gracias. Nuevamente agradecerte por el tiempo, por el espacio, Javier. Creo que tu aporte, hemos escuchado un análisis sobre las contradicciones estructurales del capitalismo, específicamente en el caso español y el tema de la eurozona, pero sin duda que eso nos da una perspectiva, un reflejo de todos esos mecanismos, nos ilustra ese conjunto de mecanismos de dependencia, de ajuste, de concentración, de centralización de capital que no solo aplican a España, sino que son generalizados para nuestra región también. Y quizás destacar algunos elementos que pude escuchar en tu ponencia. Primero que nada, la vigencia del análisis marxista para comprender estos tipos de crisis contemporáneas, estos fenómenos económicos que se dan, estas anomalías, ¿verdad?, recurrentes que surgen en nuestro sistema económico, que están siempre basados en la acumulación y en la acumulación de capital. Sin duda que el caso que tú nos muestras de España es una muestra de cómo estas economías nuestras periféricas en América Latina enfrentan de igual manera estos retos de políticas restrictivas, políticas contractivas, de dependencia financiera y sobre todo de pérdida de soberanía. Y más que nada la necesidad de generar estos espacios en nuestra universidad. Para generar este tipo de debates. Has tocado un tema fundamental, el tema del salario, en esta lucha siempre constante entre capital y trabajo, y cómo esa oleada de ataques al trabajo, a la clase trabajadora, para lograr generar estos márgenes de ganancias que buscan las empresas multinacionales. Vamos a abrir el espacio para preguntas y comentarios de los estudiantes y profesores que nos acompañan en el auditorio, ¿verdad? Les recuerdo que este espacio busca un diálogo con respeto, crítico, y sobre todo podamos plantear preguntas o hacer un comentario breve a Javier para que nos pueda responder brevemente. Así que adelante, abro el micrófono. ¿Quién quisiera participar? Permíteme, que no hay nadie, yo le voy a trasladar el micrófono. Heidi, luego Carlos y luego por acá.